Hola, buenas noches, Shalom, soy Luis de Anda y traemos otro tema. Se llama la Torá y Pablo. Bien, Pablo es un personaje que a través del tiempo muchas personas han intentado recolectar su pensamiento. Es imposible entender a Pablo sin un contexto de Torá, sin un contexto, además del judío del primer siglo, de Torá, porque él era fariseo. Él dice que era fariseo, discípulo de Gamaliel, y de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Es decir, no había más judío que Pablo, ¿verdad? Si era por cuestión de linaje y celoso de la Torá, según la tradición de sus padres. Eso es lo que él cuenta en Hechos. Bien. Y en Romanos también. Bien. Pablo es un personaje muy polémico porque lo quieren interpretar desde un punto de vista occidental. Ya de entrada es con un pensamiento occidental, grecorromano, y eso ya nos sesga mucho la figura de Pablo, porque él no pensaba como nosotros, ni tenía la educación que tenemos nosotros. Él tenía la ciudadanía romana y también la judía. Entonces era un privilegio poder tener esas dos ciudadanías. Además de que para ser discípulo de Gamaliel en el contexto judío del primer siglo, podemos nosotros saber por la historia que un niño judío, por ejemplo, a los 5 o 6 años, él ya tiene que haberse aprendido la Torá de memoria, los 5 primeros libros de Moshe. Y a los 12 o 13 años ya debe de haberse aprendido el Tanaj completo. Y eso, sin contar el Talmud y todo lo que es la ley oral, ¿verdad? Mishnah, Gemara, que componen el Talmud, los Targumim, que son comentarios, y el Midrash, los Midrashim, y algo de la escuela propia de Gamaliel, ¿no? Que era la escuela de Hillel. Bien, entonces ya con ese contexto nosotros sabemos que Pablo estaba lleno de Torá, tanto escrita como Torá oral, y él conocía perfectamente el trasfondo judío o digamos de las escuelas rabínicas de su tiempo. Entonces pretender, como les digo, comprender a Pablo porque nosotros tomamos un texto o, o un capítulo y decimos que ya lo entendimos, pues estamos siendo pues un poquito soberbios, pero a la vez ignorantes, ¿no? Porque en realidad se necesita mucho para entender a Pablo, y sobre todo que él le cayó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Entonces imagínense, él tenía todos los textos en su mente y además el Eterno le había provisto de el Ruach HaKodesh. Entonces no podemos compararnos realmente con este personaje. Yo siempre enseño que nosotros no debemos acercarnos a Pablo de primera instancia,
Nosotros debemos de acercarnos a la Torá, tratar de comprender lo que enseña la Torá, leer acerca de los Midrashim, intentar nosotros extraer enseñanza de los sabios para que podamos comprender un poquito más a Pablo. Porque Pablo, si lo leemos desde el principio y creemos, como les digo, que habla claro y conciso, pues nos vamos a equivocar mucho. Entonces, partiendo de ahí, voy a hacer los siguientes comentarios, afirmaciones acerca de el espíritu del cristianismo y no sé si del catolicismo también, pero yo lo he visto mucho en el cristianismo y en sus diferentes denominaciones. Cuando la Torá se encuentra en conflicto con lo que Pablo enseña, el espíritu del cristianismo siempre va a elegir a Pablo. Es obvio. Uno de los razonamientos es porque Pablo existió después de la Torá, la cual le fue revelado una nueva y diferente verdad. Otro razonamiento que tiene este espíritu es que Yeshua le reveló en el desierto, se le apareció y le reveló una nueva verdad diferente a la enseñada por la Torá. También el espíritu del cristianismo entiende que la máxima autoridad en doctrina es Pablo. Eso los convierte en paulinos y no en cristianos. Muchos van a decir a esto que no, pero si observamos bien, Yeshua, por ejemplo, en Apocalipsis amonesta fuertemente a los que comen de lo sacrificado a los ídolos y a los que no guardan los mandamientos del Eterno. Eso es en Apocalipsis. Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 90. Pero cuando alguien enseña los mandamientos del Eterno, el espíritu de iniquidad argumenta con Gálatas y otras cartas de Pablo que nadie puede guardar los mandamientos. Incluso se nos dice judaizantes. Lo mismo sucede con la comida sacrificada a los ídolos. El sistema religioso saca el argumento de Colosenses 2:16, Romanos 14, 1 Corintios 8, 10, Hechos 10, entre otros, ¿no? Bueno, aquí no voy a ahondar mucho. Pero Pablo se vuelve como la última autoridad, ¿no? La última autoridad. La enseñanza de la Biblia hemos visto que tiene una jerarquía. Los sabios de Israel enseñan que el fundamento de cualquier doctrina es la Torá. Después los profetas hablan Torá y después los escritos hablan Torá. Entonces siempre el fundamento es la Torá. Pero también Pablo lo enseña, solo que él agrega al edificio a los apóstoles. Eso está en Efesios 2:20. Como apóstoles, profetas y al Mesías como fundamento de nuestra fe. Vamos a verlo aquí en Efesios 2:20. Dice, edificados, aquí estoy, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo. Obviamente aquí está poniendo personas, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que los apóstoles están en las llamadas escrituras apostólicas, lo que conocen como Pacto Renovado o Brit Hadashah,
y los profetas están prácticamente en todo el antiguo pacto, mal llamado antiguo pacto, es el Tanaj, el Naj, pues obviamente Yeshua es la Torah. Entonces, fíjense cómo aquí el edificio llamado Israel se fundamenta en lo que es Mashiach o la Torah. Ese es su fundamento. Después vienen los profetas y después vienen los apóstoles. Así es como lo dijo Efesios 20. Primero aquí arriba apóstoles y profetas. Dice, siendo la piedra angular o la piedra del fundamento, el Mashiach, es decir, la Torah. La iglesia gentil ha torcido este concepto y ha puesto a Shaul como su fundamento. Después, lo que diga Shaul, si no lo encuentran aquí, se van aquí a los evangelios o a las cartas de Juan, Lucas, Mateo, Pedro, Santiago, etcétera, ¿no? Judas. Y después se apoyan un poco en los profetas y al último dejan la Torah. Solamente para algunos pasajes pues que son la excepción. Realmente no tienen un estudio basado, un fundamento escritural basado en Torah. Es más bien como aquí me encontré este texto que se acomoda a lo que estoy enseñando. Bien, entonces vean, los edificios sí tienen mucha diferencia. Bien, para esta clase tenemos que tener claro estos conceptos. Los levitas eran los encargados de enseñar al pueblo Torah. No eran los fariseos, ¿de acuerdo? No eran los fariseos. Y eso ya lo dije en una clase anterior. La Torah es nuestra heredad. Es decir, los levitas, yéndome al punto anterior, los levitas eran los encargados, pero los fariseos tenían varias escuelas de pensamiento. 2 eran las más importantes, pero había pues 7 por lo menos en el tiempo de nuestro Señor, pero 2 eran las más prominentes. La Torah, como les decía en el punto número 2, es nuestra heredad. Eso está en Devarim 33:4. Y es la Torah de fuego, no es la Torah escrita. Ahí dice, es la Torah de fuego. Es más, vamos a ver qué dice Devarim 33:4. 33:4. Dice, bien, desde el 2 dice, dijo el Eterno, vino del Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de Kadoshim, con la Torá de fuego en su mano derecha. Así que no es la Torá, esa no es la Torá escrita. Esa es la Torá de fuego en nuestros corazones. Aún amó a su pueblo. Y 4 dice, cuando Moshe nos ordenó una Torá como heredad a la congregación de Jacob. Es decir, la Torá es nuestra heredad. Entonces eso es importante que ustedes también lo tengan en mente. Devarim 13:5 dice o enseña que quien te quiera desviar de la Torah debe ser muerto. ¿Sí? Y la Torah del Eterno se llama Mashiach, Yeshua. Eso está en Proverbios 34:5 y Oseas 4:6. Vamos a
Oseas 4:6. Oseas 4:6. Aquí está. 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, la Torá, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que quién era el encargado de enseñar Torá, los levitas, ¿verdad? Entonces, si los levitas se olvidan de la Torá, pues evidentemente no se pueden encargar del sacerdocio. Es algo, digo, justo, ¿no? Es algo evidente. Seguimos con Oseas 6, dice, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué tiene que ver esto? Ya lo he explicado mucho. Porque la Torá del Eterno es su Hijo. Por eso, si tú te olvidas de su Torá, Él también se olvida de tu Hijo. Es tanto esto como esto es medida por medida. Es justicia del Eterno. Ese es nuestro Dios. Bien, entonces ahí ya te demostré que la Torá del Eterno se llama Mashiach, Yeshua. Proverbios 30, 4, 5 dice en Proverbios 30, 4, 5 dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes toda palabra del Eterno. Entonces, si tú te detienes aquí, tú vas a decir cuál es el nombre de su Hijo si sabes. Pero si sigues leyendo hasta aquí, toda palabra del Eterno. ¿Quién es su Hijo? Toda palabra del Eterno. Digo, son secretos que no te los vas a... No son probablemente muy claros para ti ahorita porque no tienes un entrenamiento en el método interpretativo hebreo, pero para nosotros es evidente que la Torá se llama Mashiach. Y como sabemos nosotros que Mashiach es Yeshua, pues la Torá es Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, y se llama Yeshua. Bien, entonces esos son los principios para seguir estos. Cuando una persona entiende la estructura enseñada en el Tanaj y cree en los escritos apostólicos como inspiración del Eterno, lleva la estructura del edificio correcto. Pero cuando una persona indocta no entiende lo que el Tanaj enseña, pondrá fundamentos equivocados y su edificio será derrumbado. Bien, ¿cuáles son nuestras opciones entonces? Si nosotros estamos plantados en la Torá, sabemos que la Torá es lo que ya dijimos acá, porque ya lo hemos visto, lo vemos, lo sabemos, ya tenemos nuestra base escritural, pero llega un personaje como Pablo. Bueno, entonces tenemos varias opciones. La primera opción es coordinar el Tanaj con los escritos apostólicos y a Pablo, en última instancia, verlo como un escritor inspirado, el cual habla misterios revelados. ¿De acuerdo? Esa es la primera opción y con la que yo estoy
comprometido. Bien, pero tenemos otras opciones. Podemos coordinar el Tanaj con los escritos apostólicos y evitar a Pablo cuando éste contradiga al Tanaj. Es una postura un poquito más peligrosa, porque entonces ya yo tomaría solamente lo que entiendo de la Torá y a Pablo lo desecharía selectivamente. Entonces ahí es un poco más peligroso. La tercera opción es desechar por completo el Nuevo Testamento, lo que conocen como Nuevo Testamento. La cuarta opción es desechar por completo a Pablo, ¿sí? La quinta opción es desechar por completo el Tanaj, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos que ver con cuál nos estamos identificando. Pero hay una sexta opción que creo que es la peor de todas, que es seleccionar pasajes del Tanaj para acomodarlos a lo que los escritos apostólicos enseñan y en última instancia, si algo entre estos dos grupos no está de acuerdo, utilizar a Pablo como el juez supremo que tiene la última palabra. Esta sexta opción es la que utiliza el espíritu de iniquidad, el espíritu del cristianismo. Esta es justamente la opción que es la peor de todas, que creo que es la peor de todas, y que no les genera más dudas, y si no más dudas, les hace más daño. Solamente seleccionando pasajes del Tanaj, los acomodamos, hay contradicciones, inclusive entre lo que dice Yeshua con lo que dice la Torá. Bueno, entonces a ver qué dice Pablo y lo utilizamos como el que tiene la última palabra. Eso es una mezcolanza que solamente le hace daño a la persona que se acerca de esa forma en la escritura. Bien, ahorita vamos a explicar más allá de esto. En el Tanaj se enseña que el rey, en este caso Mashiach, tiene a su profeta, cada rey tiene a su profeta. Pablo se ha posicionado como el profeta oficial del rey, es decir, en este caso de Mashiach. Ya ven que David tenía a su profeta, Salomón a su profeta, Shaul a su profeta, y cada rey tenía su profeta, y el profeta pues era el encargado de decirle al rey que era lo que el Eterno que era lo que el Eterno decía, ¿no? Si lo acusaba de algo, pues no le temblaban las piernas para decírselo en su cara, y como se lo mandaba el Eterno, no se lo endulzaba con una palabra lisonjera. Bien, debemos comprender que si Yeshua es puesto por el Eterno como piedra de tropiezo para ambas casas, es decir, casa de Israel y casa de Judá, el profeta también tendrá ese mismo atributo, ¿sí? Recuerdan que Yeshua fue la piedra que desecharon los constructores, ¿verdad? Pero esa piedra vino a ser la piedra del ángulo. Y esa piedra fue puesta también como piedra de tropiezo para casa de Israel y para casa de Judá. Entiéndase, piedra de tropiezo para los no rectos de corazón. Los rectos de corazón, por eso dice Yeshua, más que feliz el hombre que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que se llama Reconociendo a Yeshua, al Mesías, reconociendo al verdadero Mesías, a Yeshua. También debemos comprender que uno de los propósitos de Mashiach y de su profeta es probar al pueblo de Israel y al mundo, es decir, si van a elegir la iniquidad o los mandamientos del Eterno. Eso ya lo vimos. Una persona recta de corazón va a elegir al Eterno, a su Hijo,
y por ende su palabra y su mensaje. Una persona que no es recta delante del Eterno no va a elegir su palabra ni tampoco el mensaje de su Hijo. Bien, el misterio de la iniquidad. Vamos a entrar a este misterio. Dice Devarim 32, 4, 5, Él es la roca cuya obra es perfecta. Está hablando del Eterno. Porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Después en el 5 dice, se dañan ellos mismos y no a él, hijos pecadores, generación terca y retorcida. Eso está tomado de la Torá Morderor, así lo traduce. ¿Por qué dice que se dañan ellos mismos y no a él? Generación terca y torcida o retorcida. Porque no hay iniquidad en el Eterno, sino en nosotros. Porque la iniquidad es justamente la justicia de la iniquidad o la retribución que da el Eterno para la iniquidad es justamente midá keneged midá, o ojo por ojo, o esa es la expresión que utiliza el profeta cuando dice, tu iniquidad llevarás, o la iniquidad será llevada por ellos mismos. ¿A quién se refiere? En este caso a Israel, ¿verdad? Pero la persona que comete iniquidad, las consecuencias de su iniquidad es justamente llevadas por él mismo, porque así lo determinó el Eterno. Miren, por ejemplo, lo vamos a entender mejor. Siempre se entiende mejor la Torah con ejemplos. Cuando una persona dice que rechaza el reposo del Eterno, rechaza el reposo, es decir, el Shabbat, lo rechaza, esa es su iniquidad. Entonces, ¿cuál es la justicia o el castigo, por así decirlo, de rechazar el reposo? Pues simplemente que no tendrá reposo. O sea, es una retribución justa. A eso se refiere la palabra iniquidad o abón. Si yo, por ejemplo, no celebro las fiestas del Eterno, eso es iniquidad. Entonces, ¿cuál es mi retribución lógica? Bueno, pues que en el milenio, para empezar, no voy a entrar al milenio porque nunca celebré las fiestas del Eterno, y ahí es donde yo demuestro que el Eterno me redimió. Pesaj es un sello, es una señal de que yo fui redimido por él. Entonces, si yo no celebro Pesaj, pues evidentemente mi iniquidad me va a impedir que yo vea el milenio y sea redimido en aquel día de tribulación. Entonces, por eso es tan grave la iniquidad. Depende de la iniquidad, es el castigo, es lo mismo. Por ejemplo, por eso cuando el rey David peca con Betsabé, matando y cometiendo adulterio, él se olvida de la Torah del Eterno. Es por eso que él lo castiga con su hijo. Es decir, su iniquidad, la iniquidad del rey David, fue olvidarse de la Torah. Entonces, siempre que vean que alguien se olvida de la Torah, el que paga es el hijo, y ya lo expliqué por qué. Entonces, es la justa retribución. No hay nada que el Eterno no nos avise en su palabra. Bien, así creo que se explicó mejor esta parte de se dañan a ellos mismos y no a él. O sea, nosotros nos dañamos
cuando cometemos iniquidad. Nosotros mismos nos dañamos con la misma transgresión, pues con el mismo abón. Bien. Pablo habla de esta iniquidad como un misterio. Es un misterio, dice en 2 de Tesalonicenses 4, 7, 9 al 11, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bien, entonces está hablando de una serie, ahí lo resalté, no se ve muy bien, pero lo resalté con negrita, los puntos importantes. Este misterio de la iniquidad, que por cierto en su Biblia se traduce como, la palabra griega es anomía, que es sin Torah, porque evidentemente se olvidan de la Torah del Eterno, pues entonces, si el que se olvide de la Torah del Eterno va a sufrir su misma iniquidad, que es todo esto. Miren, los puntos que resalté acá son, se opone y se levanta, esta iniquidad, representada por un hombre, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, que también es un espíritu. Se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto al Eterno. ¿Qué es objeto de culto al Eterno? Si ustedes se van a la Torah, es claramente sus fiestas. Sus fiestas es es el modo como el Eterno es adorado. Por eso cuando ustedes ven la escena de Yeshua con la samaritana, ella le pregunta en qué monte se debe de adorar. ¿Por qué pregunta en qué monte se debe de adorar? Bueno, porque el pueblo de Israel adoraba en el monte Sión 3 veces al año, y justamente es en el contexto en el que le pregunta la samaritana, porque justamente se acerca la fiesta de Shavuot y le pregunta si tiene que subir al monte Gerizim o al monte de Sión. Entonces Yeshua le dice que vendrán días en los que ni en el monte Sión ni en Gerizim se iba a adorar al Eterno, sino se iba a adorar en espíritu y en verdad. Y eso se ha sacado de contexto, porque el contexto son las fiestas del Eterno. Es decir, la persona que le adora en espíritu y en verdad es una persona que celebra las fiestas en el espíritu por el cual fueron establecidas. Son fiestas que apuntan a la obra redentora de Mashiach. Son fiestas que el Eterno nos invita a celebrar como regalo y como un pago, porque pues el Eterno es como dice Samuel en Primera de Samuel. Van a ver la diferencia entre servir a un rey ser humano y servirme a mí. Cuando tú sirves a un rey ser humano, ese rey te cobra impuestos y te oprime y hace injusticia y prevaricación y todo lo que el ser humano somos, lo afloramos cuando tenemos poder. Bien, el Eterno no es así. El Eterno, Él no nos oprime.
Él no nos obliga a absolutamente nada. Él lo único que nos pide es que le paguemos con fiestas. Fíjate, y nos pesa pagarle con fiestas. Decimos que son judaizantes. Bueno, entonces esa iniquidad el Eterno la va a retribuir con justa medida. Entonces, volviendo al tema, se opone el punto número 2 y se levanta contra todo lo que es objeto de culto al Eterno, es decir, a sus fiestas. Se sienta en el trono del Eterno, se hace pasar por el Eterno. Iniquidad o abón es anomía, como ya dije, y es alguien sin Torah, es decir, que ya está en acción ese misterio. Hará señales y prodigios. Hablará engaño de iniquidad en su palabra, hablará engaño de iniquidad con argumentos humanistas, por no recibir el amor de la verdad. Esto por definición es la Torah, Evangelio, Besorá. Y el Eterno envía un poder engañoso para que no vean. Es decir, hay una maldición, es la maldición de la iniquidad, que va acompañada con la iniquidad. Es decir, tú no quieres obedecer al Eterno, tú no quieres saber nada de esto porque consideras que es de los judíos y es para los judíos y te dices gentil, tú mismo te apartas, tú mismo te sales del redil, tú mismo te excluyes del pueblo del Eterno porque quieres entrar no por la puerta sino por otra parte. La puerta es la Torah, que es Yeshua, ya te expliqué. Si no lo entiendes, bueno, ya no es mi problema. Entonces hay una maldición. Cuando pasa eso, entonces el Eterno dice, toma para que no veas, ya. Y solamente el verdadero arrepentimiento es el que te va a hacer ver, como ya dije en varios videos anteriores, las maravillas que tiene el Eterno para su pueblo. Bien, entonces esto lo vamos a equiparar con el espíritu del cristianismo, ya que se opone y se levanta contra la Torah del Eterno. El espíritu del cristianismo también se opone y se levanta contra todo objeto de culto al Eterno. Este mismo espíritu sienta a Jesucristo en el trono del Eterno. Jesucristo se hace pasar por el Eterno. Obviamente Jesucristo no tiene Torah, rechaza la Torah. Él vino a abolir la Torah, aunque no lo diga el texto, pero bueno, el Jesucristo inventado por ellos, eso es lo que enseña. Obviamente hay milagros en el nombre de Jesús, eso lo podemos ver en muchas iglesias, eso es innegable, la católica también, pero eso no dice nada absolutamente. Tanto Jesucristo como Pablo tienen un discurso humanista, no centrado en la Torah del Eterno, es decir, hablan palabras de iniquidad. Sus seguidores no creen en el verdadero evangelio, no creen que son parte de las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entienden quién es Israel, ellos no aceptan el evangelio de restauración de todas las cosas. Ellos creen que se van a ir al cielo y los judíos van a sufrir aquí en la tierra y después ellos, bueno, fábulas extrañas, sacados evidentemente del Nuevo Testamento, sin Torah. Por eso ahí viene la maldición, es retribución justa. Tú no vas a mi Torah para ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo te enseño, desprecias mi enseñanza, bueno, pues entonces en tu misma iniquidad recae sobre ti, tu misma iniquidad recae sobre ti y es justicia si no te arrepientes, ¿verdad? Obviamente todo esto es, si yo te lo estoy diciendo no es para condenar a nadie, te lo estoy diciendo es para que te arrepientas y vuelvas y salgas de ahí, porque es
verdaderamente el juicio que viene no es un juego. El punto número 9, el Eterno los entrega a ese espíritu para que no vean. Bien. Los sabios de Israel enseñan que el Sadik, es decir, en este caso Mashiach, tiene permitido actuar de forma engañosa con el engañador. También Pablo tiene ese permiso, por extensión. Pero como no hay mentira en su boca, ¿de qué forma lo hace? Él puede hablar de tal forma que confunda al que no es del Eterno. Y eso es precisamente lo que hacen en el llamado Brit Hadashah. Esto se basa en la Torá de la retribución, o midá keneged midá, o en el ojo por ojo. Miren, este concepto, por ejemplo, el Eterno, cuando venga a juzgar a Babilonia, como Babilonia confundió al mundo, confundió al ser humano durante toda su vida, Babilonia va a perecer precisamente así, va a ser confundida. Ustedes lean Apocalipsis e Isaías y la forma en que va a caer Babilonia es siendo confundida. ¿Por qué? Por el Eterno, obviamente. Esto es justamente los atributos del Sadik, el Eterno confundiendo o engañando al engañador. ¿Sí? Pero ¿de qué forma? ¿De una forma mentirosa? No, él nunca, en su boca no va a caber la mentira. Él no habla mentira, pero él va a hablar de una forma que confunda a los que no son de él. Bien. Vamos a dar unos ejemplos. Vamos a dar 2 ejemplos nada más. Por ejemplo, dice Yeshua en Mateo 7:1-2, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto lo parece asentarlo o estar de acuerdo Pablo en Colosenses 2:16, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, de Mashiach. Bien, ahí se me olvidó cambiarle, perdón. Entonces aquí parece que pues nadie nos tenemos que juzgar, ¿verdad? Dices, no juzgues a nadie, Mateo, para que no seas juzgado. Y Pablo está aparentemente de acuerdo con esto. Pero vamos a ver qué dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? Si nos vamos a Éxodo 18, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Esto es en la Parashá Yitro, su suegro, el suegro de Moshe. Y Yitro le dice, le da consejos, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Es decir, Yitro le dice a Moshe que ponga jefe de millares, de centenas, de 50, de 10, ¿no? Y que juzguen al pueblo. Es decir, se nos manda a poner jueces para juzgar al pueblo. Eso es lo que dice la Torá. Ahora vamos a Devarim. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Justamente remitiéndose a Isaac, nuestro padre, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro estudio. Ya ven que él perdió la vista y porque amó a Esaú más que a Jacob. Bueno, eso es un midá keneged midá, o es una retribución justa, es la Torá de la retribución.
Pero bueno, aquí estamos en otro tema. Entonces, la Torá nos manda a juzgar. Dice entre nosotros, juzguen. Aquí dice Yitro, juzguen. Pon a varios para que juzguen al pueblo y aligeres o alivies tu carga. Y el Eterno en Devarim todavía le da, lo reafirma, ¿verdad? Vas a poner jueces y oficiales, pero vas a juzgar con justo juicio sin torcer el derecho. Bien, entonces evidentemente aquí como que hay una contradicción, ¿verdad? Entonces el espíritu de iniquidad dice, bueno, pues entonces no hay que juzgar, no tenemos que juzgar, pero la Torah dice que sí tenemos que poner jueces en dentro de nuestro pueblo. Ahorita, ¿quién sería nuestro pueblo? Bueno, la congregación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Shaul, qué tiene que decir. En 1 Corintios 5, 12, 13 vemos, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, el Eterno los juzgará. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Eso está en 1 Corintios 6, 1, 6. ¿Y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí Pablo está diciendo justamente lo que la Torá dice, ¿verdad? Jueces y oficiales pondrás en tus ciudades que juzguen al pueblo con justo juicio, igual que aquí. Él está diciendo que no hay nadie que juzgue entre ustedes. Entonces, ¿y cómo los está condenando? Está diciendo que están yendo a juicio con los injustos, delante de los injustos, es decir, de los de afuera. Aquí dice, y esto ante los incrédulos. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo está de acuerdo con la Torá en poner jueces en sus ciudades, jueces que juzguen al pueblo en su congregación, que juzguen con justo juicio. ¿Sí? Él está de acuerdo con eso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nadie os juzgue en comida o en bebida. Bueno, entonces si nosotros sabemos que nosotros tenemos que juzgarnos entre nosotros, dentro de la congregación, los injustos son los que no nos pueden juzgar a nosotros. Por lo tanto, ¿te acuerdas de la Torá para los pesos y balanzas justas? Bueno, entonces Colosenses 2:16 se refiere a que ningún incrédulo juzgue a alguien dentro de la congregación del Mesías en cuestiones de comida, bebida, Moedim, días de reposo, Rosh Hodesh, que son lunas nuevas, porque nosotros somos el cuerpo del Mashiach, no ellos. ¿Sí? Espero que quede claro. No es como el espíritu de iniquidad dice, que nadie te juzgue en comida y en bebida, dicen aquí. ¿Ya ves? Ni en días de reposo, o sea, que no importa que no la celebres. No, al contrario, de acuerdo a esto, Shaul está diciendo que los incrédulos no los juzguen a ustedes, porque entre ustedes sí se pueden juzgar, pero ¿quién no los puede juzgar?
¿Un incrédulo o un injusto? ¿A quién se refiere Pablo? A los de afuera de la congregación, punto. ¿Sí? A eso se refiere Colosenses 2:16. Espero que lo veas y que que lo estudies y que no, no pues no te comas la comida que te están dando, porque la comida que te están dando no te está nutriendo, ¿ok? No te va a nutrir. Bien, vamos con otra contradicción aparente, dice. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, ¿verdad? Bien, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía Yeshua, haciendo limpios todos los alimentos. Y de ahí ya todos podemos comer porquito y todo. Bien. Luego si nos vamos a Romanos, peor dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque el Eterno le ha recibido. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque el reino de Eloha no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Dicen, no, pues ya, ahora sí que podemos comer de todo. Pero ¿qué dice la Torá, verdad? Bien. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para el Eterno. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Eso está en Shemot 32, 5, 6. En Números 25 dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En Devarim 12, 30, 31 dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, es decir, de los dioses ajenos, de los dioses de las naciones, de los ídolos, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Elohim, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Miren, todo esto se repite el día de hoy, se repite hoy en día, está vigente. Todas las naciones tienen fiestas. Toda fiesta de las naciones tiene detrás un ídolo. Y de todos los ídolos, detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos adorando al Eterno, ya vimos que adoración es basado en sus fiestas, y después celebramos las fiestas de las naciones. Ahorita van a ver cómo Pablo dice que no podemos tener comunión con dos mesas. Si nos sentamos a la mesa de Mashiach, no nos podemos sentar a la mesa de los demonios. Cuando ustedes entienden eso, entienden que no pueden ir a ninguna fiesta de las naciones. Y ni modo, eso es Torah del Eterno. Él dice que Él es un Dios celoso. Y si tú dices, bueno, pero ahora no se ponen a sus hijos, a los hijos y a las hijas a quemar en el fuego por dioses, ¿verdad? Por los dioses ajenos, por otros dioses. Miren, esto va mucho más allá que el texto literal o la interpretación Pashat. Cuando los hijos o hijas eran quemados en el fuego a sus dioses, lo hacían evidentemente, literalmente en la antigüedad, pero hoy en día, cuando ustedes
ponen a sus hijos o a sus hijas a celebrar, por ejemplo, Navidad, en los niños, dentro de los niños, arde un fuego de emoción, de, de felicidad. A mí me han dicho muchos padres, dicen, no, yo veo a mi hijo ese día y es el niño más feliz del mundo. Le digo, es que no se dan cuenta que están pasando por el fuego a sus hijos, a Moloch o a otros dioses, ¿verdad? Dependiendo de las fiestas que hacen. Porque recuerden que el Espíritu del Eterno, los espíritus son como fuego, son fuego. Entonces no nos quedemos con la cuestión literal del texto. Hay mucha enseñanza en la Torá para que nosotros, y mucha sabiduría para que nosotros cuidemos nuestras almas y las almas de nuestros hijos y los alejemos de toda práctica aborrecible al Eterno. Esto no lo digo yo. Eso es una exhortación nada más por lo que dice aquí acerca del fuego y los hijos sacrificados a los dioses, a los ídolos. Hoy en día se sigue haciendo con todas esas fiestas. Vean a los niños cómo prenden fuego dentro, en su interior, de emociones que solamente deben de ser para el Eterno. Imagínense si eso lo canalizaran en las fiestas de Él. Eso es adoración para Él y eso es lo que Él se merece. Dice, tú lo estás haciendo para otros dioses. Y Él es un Dios celoso. Bien, entonces, acerca de la comida. ¿Qué fue lo que hizo que la humanidad tuviéramos la condición que tenemos? Justamente comer de un fruto. Obviamente a nivel Pashat esto es, pues ella comió, simple y sencillamente es a nivel Pashat. Y a nivel Remes, a nivel Midrash y Sod significa otra cosa, pero básicamente el comer de un fruto que no deberían de haber comido fue lo que hizo que el Eterno los exiliara, los murieran espiritualmente, los alejara del Eterno. Bueno, pues es justamente eso. Como dije, las fiestas del Eterno, en la Torah en innumerables ocasiones nos presenta la adoración en las fiestas del Eterno que va acompañado de alimentos y de bebida. Por lo tanto, pensar que podemos celebrar una fiesta de las naciones, es decir, invariablemente siempre va a ir atrás un ídolo y invariablemente atrás del ídolo va a ir un demonio. Y podemos comer no kosher y beber hasta embriagarnos sin ninguna consecuencia, simplemente es no conocer al Eterno y su justicia. Bien, ¿dónde lo vemos? Bueno, pero en Apocalipsis dice que no debemos comer cosas de lo sacrificado a los ídolos. Apocalipsis 2:14. Y en Apocalipsis 2:20, hablando de Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hay que preguntarnos si aquí estamos interpretando que Shaul y Yeshua ya dijeron pues que todo es limpio en sí mismo y que todo está, todo lo podemos comer ya, y que el ídolo nada es, según 1 Corintios 8 y 10, pues entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá Apocalipsis diciendo que no debemos comer cosas de lo sacrificado a los ídolos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto aquí? Pues evidentemente hay una mala interpretación de estos textos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están diseñados para que confundan al que no es del Eterno. Y si el que no es del Eterno no va a estar en su corazón la Torah, y ya, simple y sencillamente la desecha, dice, yo desecho esto
y me quedo con esto. ¿Sí? Todo es limpio. Ya. Nada me hace daño. Cosa que no dice el texto, porque ahorita vamos a ver. 1 Corintios 10, 19, 21 dice, 1 Corintios 8, 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, dice Corintios, dice, y esa alma se perdió. Entonces, esto lo pasan por alto, esto, y ellos se quedan con la mala interpretación de que ya como porque ellos dicen que el débil en la fe es como Daniel, ¿no? Ya ves que Daniel dijo que no iba a comer de los sacrificados a los ídolos, que solamente le dieran de comer legumbres. Bien, pues ellos lo interpretan que Daniel sería un débil en la fe, porque, es decir, todo al revés, pues, para que me entiendan. Eh, el débil en la fe es aquel que se aparta de la Torah. Ese es el débil en la fe. Y el fuerte en la fe es el que se aferra al Eterno y a sus mandamientos y a su Hijo y a su palabra para cumplirla. Ese es el fuerte. Pero el espíritu del cristianismo lo tuerce y hace que se vea al revés. Que el débil es el que, ay, no come puerco, ay, no, es que es débil en la fe, mira, déjalo, no contiendas con él. Eso es, eso tiene una consecuencia, ¿sí? Primera de Corintios 10, 19, 21 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no al Eterno. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios, si ustedes se van al 5, desde el 5, donde está juzgando Shaul un caso de inmoralidad sexual, el contexto es la fiesta de Pesaj. El contexto de Primera de Corintios es la celebración de Pesaj. Por eso habla acerca de la comida, porque la comida va junto, va pegado con la fiesta que se le hace al Eterno. Y entonces él tiene que tratar estos temas con la iglesia de Corinto acerca de otras comidas que no tienen nada que ver con la comida de Pesaj. Entonces estudien, por favor, estudien, porque definitivamente estos textos no hablan de que puedes comer de lo sacrificado a los ídolos y porque ya todo es limpio y puro. Eso no lo dice en el texto. Sugieren algunas partes, ¿por qué? Porque precisamente lo que dije antes acerca del justo que puede, dice, los sabios de Israel enseñan que el sadik tiene permitido actuar de forma engañosa con el engañador. ¿Por qué? Porque no es recto delante del Eterno, su corazón no es recto delante del Eterno. Entonces él puede hablar de tal forma que esa persona caiga en confusión. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir, porque no quiere escuchar, porque no quiere creer. Entonces, porque se quiere quedar en su religión. Entonces él los entrega a esos espíritus. Entonces eso no tiene nada que ver, en ninguna parte de Primera de Corintios habla acerca de que ya puedes comer de lo sacrificado a los ídolos. No está en ninguna parte. Pero ellos lo sacan porque tienen el espíritu de iniquidad. Bien, entonces la consecuencia es midá keneged midá, como dije, y es exilio y muerte espiritual.
Dice Devarim 8:19 una advertencia contra los que olvidan al Eterno y para servir a los ídolos. Dice, mas si llegares a olvidarte del Eterno, tu Elohim, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Justo la misma advertencia que le da a Adán. Si comes de este árbol, de cierto morirás. Es la misma advertencia. Y es la misma advertencia para ir, es la misma advertencia, si te alejas y andas en pos de dioses ajenos y les sirves. ¿Qué significa servirles? Bien, cuando Moisés le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, lo dice en varias ocasiones, dice, deja ir a mi pueblo para celebrarle fiesta al Eterno. Luego dices, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que, básicamente esas tres palabras utiliza. Esas tres palabras son sinónimo, servir, adorar y fiesta. Cuando tú estás celebrando una fiesta de las naciones y donde hay un ídolo atrás, me temo que estás sirviéndole a ese ídolo, te estás postrando a ese ídolo y estás comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Entonces piénsalo, como te digo, bueno, siempre mi llamado va a ser al arrepentimiento, pero al arrepentimiento bíblico. Yo en verdad lo hago, si no amara a las personas que están dentro de esas iglesias, no haría estos videos y simplemente me callaba y yo seguía mi camino en congregación. Pero veo que hay personas allá adentro que en realidad quieren servir al Eterno, pero lo quieren servir a su modo, a su forma. Entonces, es mi obligación decir y avisar que el Eterno tiene una forma específica para ser adorado, el Eterno tiene una forma específica para para acercarse a Él, y no es con la oración de fe, ni aceptar a Jesús en tu corazón. Eso es el mayor engaño del mundo, porque hay personas que piensan que ya por hacer eso ya están del otro lado. Entonces mi llamado siempre va a ser a una invitación a que lo conozcas, a que te arrepientas y a que veas lo equivocado que estás. ¿Para qué? Para gloria del Eterno nada más. Para que podamos volver a ser uno en el Mesías y pueda venir Yeshua en nuestros días y que podamos ver el reino instalado en la tierra, como dice su palabra, como Él lo promete. Que el Eterno te bendiga y te dé un corazón para ver que estás en un sistema que el Eterno aborrece y por el cual el Eterno va a venir a juzgar. Entonces, pues es todo. Shalom.